Yo les voy a hablar sobre el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecido en nuestra Constitución política, tratados internacionales, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intersecta y de los derechos iguales e inigualables de todos los miembros de la familia humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbaries ultrajenas para la conciencia de la humanidad, han sometido a actos crueles e inhumanos al ser humano desde los inicios de la historia de la humanidad, generando diferencias entre razas, clases sociales, gastándose miserias, discriminaciones, desigualdades, menosprecios a la dignidad humana, ultrajando los derechos más fundamentales e inherentes al ser humano. Bueno, socavado las libertades más fundamentales para el desarrollo de la persona, razón por la que las distintas naciones se unieron para establecer mediante una norma de carácter universal que reconociera los derechos fundamentales de la cohesión de los derechos humanos e interacción de su condición humana. Con el reconocimiento igual de tales postulados, los estados se ven obligados a respetarles los principios que permiten el libre desarrollo de todo ser humano, sin distinción de raza, sexo, región, opinión, preferencia sexual, etc. Ya que, como decía Rawls, sin igualdad no hay libertad. Y en consecuencia, sin estos derechos básicos, aquellos derechos humanos postulados en la Declaración Universal no podrían haber desarrollado integral del ser humano, por lo que la protección de estos derechos se validan con el reconocimiento de ellos mediante un régimen de derecho. Imaginen que hoy decidimos inventar un país nuevo, aquí mismo el salón, si no tuviéramos que poner las primeras 7 reglas para que nadie pelee y todos vivamos bien, ¿cuál sería? Seguramente dirían que nadie sea esclavo, que todos seamos iguales y que nadie nos maltrate. Bueno, no tenemos que inventarlas, esas reglas ya existen, son los artículos del 1 al 7 de los derechos humanos. Hoy les voy a explicar por qué somos nuestro escudo protector. Muchas veces escuchamos en las noticias las frases mis derechos, pero realmente sabemos cuáles son los básicos. Los primeros 7 artículos de la declaración son lo más importante, porque son las bases que todos son como cimientos de una casa. Si estos 7 fallan, todos los demás se caen. Hoy les voy a explicar de forma muy sencilla qué significa estos primeros pasos hacia nuestra libertad. ¿Alguna vez han preguntado de qué somos, qué nos hace humanos ante la ley? Porque nadie puede simplemente venir y decidir sobre nuestras vidas. La respuesta está en los primeros 7 artículos de los derechos humanos. No son solo leyes aburridas en un papel, son los que nos garantizan que sin importar quiénes seamos, valemos lo mismo. Vamos a valer uno por uno para que nunca permitan que nadie se los salte. Bueno, esto fue lo que yo entendí del video class y pues eso fue lo que es lo que vi sobre la maestra que nos estuvo explicando. Y a continuación
va a explicar mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre unos artículos de los derechos del ser humano. El artículo 8 dice que la ley solo debe de establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. El artículo 9 dice, pues, que cualquier hombre se considere inocente hasta no ser declarado culpable, se juzga indispensable detenerlo. Cualquier rigor que no sea necesario para poderse de su persona debe ser severamente permitido por la ley. El artículo 10 dice que nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. El artículo 11 dice que la libre de comunicación de pensamientos y opiniones de uno de los derechos más valiosos del hombre consciente. Cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. El artículo 12 dice que la garantía de los derechos del ser del hombre y del ciudadano se necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza instituida en beneficios de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se comunica. El artículo 13 dice que para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de la administración resulta indispensable de una contribución común, la cual debe repartirse equivalentemente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. El artículo 14 dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos a través de sus representantes la necesidad y la contribución pública de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y determinar su prorata, su base, su recaudación y su duración. El artículo 15 dice que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de gestión a cualquier agente público. El artículo 16 dice una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes que crece de institución. El artículo 17 y último dice que por ser la propiedad de un derecho individuo y inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija un modo evidente y con cual condición de haya una justicia previa y determinación. La declaración de 1900 inspira de un siglo XIX textos similares de numerosos países de Europa y América Latina. La tradición revolucionaria de francesa está también representada con la Convención de los Derechos Humanos,
firmada de Roma del 4 de noviembre de 1950. Esto sería todo.